Bienvenidos a una nueva transmisión. Somos Iglesia Bíblica Manantial de Fe y su ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza. Una iglesia que ora es una iglesia que crece espiritualmente a manera personal, pero también que crece a nivel congregacional. Amados hermanos, no existe la más mínima posibilidad de éxito en la vida cristiana sin oración. Muy a pesar de esta ordenanza bíblica, no hay mayor lucha para el creyente que la oración. Debemos reconocer que no es fácil para una persona, para un creyente, sobre todo los nuevos, establecer una disciplina de oración constante. Las ocupaciones, las preocupaciones y las distracciones han tomado el lugar de la oración. Nuestra mente vive agobiada en todo momento y cada vez hay menos deseos y necesidad de orar. Esto desde luego debilita al creyente, porque si usted no está conectado, si no está en comunión con Dios, usted se va a debilitar. Poco a poco, como una planta que no recibe agua. Y aprovechando esta época de verano en la cual nos encontramos, ¿cuántas hermanas tienen plantas en su casa? Yo creo que casi todas, ¿cierto? ¿Cuántas veces usted riega al día su planta? En estas épocas de verano, muy temprano y tal vez en la noche. Y es fácil saber qué mujer le dedica tiempo a su jardín. Solo basta con pasar y si usted ve una planta marchita, casi seca, usted dice, a esta planta no le están hidratando. Pero si ve la planta hermosa, verde y aún en el verano floreciente, usted dice, esa mujer es cuidadosa. Mire cómo están esas plantas tan hermosas. En cierta medida así también es para con nosotros. La oración es vital, iglesia, para vivir. Un cristiano que no ora está condenado como la planta sin agua a morir. Por eso es necesario que usted establezca una disciplina de oración. Amados hermanos, la oración es el todo para el creyente y sin oración no seremos nada como creyentes. Porque solo por medio de la oración usted puede ir a la presencia de Dios y hacer real la invitación del Señor establecida en Hebreos 4:16. Dice la palabra: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Usted no puede ir hoy al cielo con su cuerpo físico. La única forma, y entiéndalo bien, y en el mejor sentido, en el sentido del consejo bíblico, la única forma para que usted pueda tener esta palabra como una realidad de su vida, para que usted pueda acercarse al trono de la gracia, es por medio de la oración. Acercarnos al trono de la gracia nos conviene, porque solo en este trono alcanzamos misericordia, recibimos el oportuno socorro de parte de Dios. Pero si usted se aleja de Dios, entonces no habrá misericordia, no habrá oportuno socorro. Le acontecerá lo de la planta que no recibe agua, se marchitará poco a poco hasta que muera. ¿Sabe? Dentro de los mandamientos que encontramos en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, el verso 17 nos lleva a uno de los mandamientos que más nos convienen, porque refleja nuestra dependencia para con Dios, y esto solo es posible a través de la oración. La exhortación del apóstol Pablo a los tesalonicenses y por aplicación a cada uno de nosotros los creyentes no fue simplemente orar. Quiero que vaya allí y lea nuevamente Primera de Tesalonicenses 5:17. Él no dice oren. La orden es orar sin cesar. ¿Sabe? No se trata de una actividad esporádica, no se trata de una actividad ocasional, sin compromiso. No es que, yo oro, pastor, la Biblia dice que ore, yo oro.
Pero la palabra es clara: orad sin cesar. Esto significa que nuestra vida es una vida centrada en la oración. Para usted la oración debe ser algo constante, debe ser algo consciente, debe ser algo continuo en su vida diaria. Donde usted vaya tiene que orar. ¿Sabe? El término más común encontrado en el Nuevo Testamento es oración. Y llega a comprender todos los aspectos de la vida, iglesia. Así es, mi amado hermano. Mientras oramos, ejercitamos todos los elementos de nuestra relación con Dios. Cuando usted ora, adora a Dios. Cuando usted ora, manifiesta su sumisión a Dios. Cuando usted ora, confiesa sus pecados contra Dios. Cuando usted ora, eleva peticiones a Dios. Mientras ora, hace intercesión, da alabanza y da acción de gracias. Así que, como vemos, la oración no es un añadido más a la vida cristiana. Es el eje central de nuestra vida cristiana. Porque orar es la comunión con todo lo que es Dios y lo que Él representa. Ahora, si bien es cierto que aquí hay un mandato apostólico, la orden es orar por parte del apóstol Pablo, pero debemos recordar que toda la Escritura es inspirada por Dios. Así que la orden de orar no simplemente es que esto lo escribió Pablo, un apóstol. No, la orden de orar, dado que Pablo fue un escritor inspirado por Dios, proviene de Dios. Este es un mandato de Dios, que usted ore. Y lo encuentra usted a lo largo de toda la Escritura. Malaquías 1:9. Ahora pues orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Marcos 13:33. Mirad, velad, orad. Colosenses 4:2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. Toda la Escritura nos lleva siempre a que la oración es algo que Dios demanda de nosotros. Cuando estudiamos la historia bíblica, amados hermanos, las grandes victorias alcanzadas por los grandes héroes de la fe fueron alcanzadas por medio de la oración. Cada gran victoria de la cual usted tenga referencia, detrás de esa gran victoria está la oración. Y recuerde el concepto de oración. No es solamente arrodillarse en una esquina, en un cuarto oscuro. Esa es una forma de orar. El principio de la oración es que usted tiene un encuentro cara a cara con Dios. El principio de la oración es que usted se encuentra con su Hacedor, con su Señor, y habita con Él en comunión única e íntima. Cuando Moisés se enfrentó al hombre más poderoso de su época, al faraón de Egipto, siempre lo hizo seguro y confiado, porque primero oraba a Dios. En Éxodos 8:30 se nos dice: entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová. Éxodo 10:18, salió pues Moisés delante de Faraón y oró a Jehová. Cada vez que Moisés iba a hacer algo, inmediatamente él iba a la presencia de Dios. Es más, la vida de Moisés se caracteriza porque cuando vivió en el desierto por más de 40 años, amado hermano y hermana, cada vez que él iba a hacer algo, que él iba a emprender algo, siempre estaba presente la oración. Descendía la columna de nube sobre el tabernáculo y él iba y se reunía con Dios. Y ese es el principio de la oración, tener un encuentro con Dios. Olvídese de ese tema ceremonial, de ese tema religioso, que es que orar es ponerme solamente así. No, está bien si lo hace. No estoy diciendo que esté mal que usted se arrodille, que usted ore. No está mal si usted se aparta a un lugar y tiene un momento con el Señor. Eso está bien y yo le insto a que lo haga. Pero no limite la oración solamente a un momento. No limite la oración solamente a una forma. Fue la oración de Moisés la que apaciguó la ira de Dios, porque la oración tiene una aplicación en nuestra vida en todos los aspectos. ¿Sabe? Dios cierto día se enojó con Israel y quiso destruir esa nación que era de dura cerviz, o sea, una nación que no se postraba, que no se humillaba ante el Señor, una nación rebelde.
Pero allí entró la oración. Moisés oró y a través de la oración él apaciguó la ira de Dios. Éxodo 32, versos 7 al 14. Acompáñame allí, por favor. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Dios estaba airado. La nación de Israel lo había cambiado por unas figuras de unos becerros de oro. Estos son tus dioses, le decían a esas figuras de fundición. Estaba determinado el Señor a destruir. Y miren lo poderosa de la oración, iglesia. A veces el Señor quiere ejercer un juicio, y no es que usted pueda reversar lo que Dios ha determinado, pero Dios escucha la oración de los justos. Clama el justo y Jehová los oye. En medio de eso, mire lo que hace Moisés: entra en oración, y esto es un concepto de oración. Éxodo 32, 11. Entonces Moisés oró en la presencia de Jehová su Dios. Allí estaba Dios. Pero el solo hecho de que él estuviera enfrente de Dios implicaba que ya estaba en una actitud de oración. Y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: por mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuelve del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tu siervo, a los cuales has jurado por ti mismo, y les ha dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra que he hablado, y tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Fue una oración con sabiduría, una oración con conocimiento de la palabra. Lo que aquí está hablando Moisés no era simplemente una ocurrencia. Él está tomando las palabras que Dios había dicho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Él estaba tomando las palabras y la promesa de Dios. Él utilizó la palabra para orar. Pero también la oración, amados hermanos, es un arma espiritual poderosa. ¿Sabe? Cuando nosotros oramos, nos acercamos a la providencia de Dios, a tal punto que Dios atiende nuestras oraciones y las responde. Cuando Josué lideraba el ejército israelita contra el amorreo, se trenzaron en una batalla terrible, iglesia. Y en un momento de la batalla estaba oscureciendo, ya se iba a acabar el día. Y era el momento en el cual la nación de Israel estaba prevaleciendo sobre el amorreo. Este era el momento para destruir a ese ejército enemigo de una buena vez y para siempre. Viendo Josué que el sol se iba, y si se iba el día, pues se acababa la batalla, y de pronto los otros después se reorganizaban, podrían buscar suministros, más hombres. Él oró y el sol se detuvo en Gabaón, y se prolongó el día hasta que sus enemigos amorreos fueron totalmente derrotados. Josué capítulo 10 versos 12 al 14 nos describe: entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: sol, detente en Gabaón, y tú luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos.
¿No está escrito en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero, y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. ¿Sabe qué? ¿Cuán poderosa es la oración? No ha habido otro día como ese día, ni antes ni después, en el cual el sol se detenga como si fuera mediodía y pasaran 24 horas y el sol allí, porque Dios atendió la oración de un hombre. Al enfrentar al gigante Goliat, David, hablando con Saúl, oró al Señor diciendo, 1 Samuel 17:37, añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Allí hay una oración, es una forma de orar sin cesar, es declarar la confianza en Dios en todo momento, en todo lo que hacemos, en todo lugar. Cada vez que usted está confiando en Dios y lo está confesando con sus palabras, usted está orando, hermano, hermana, está orando. Miremos la oración de Ezequías. Segundo de Reyes 19:15 en adelante. Y oró Ezequías delante de Jehová, diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Mire cómo hay alabanza, mire cómo hay adoración en la oración. No es que la oración no solamente es ir y poner una lista de deseos ante el Señor. No, usted está equivocado. En la oración adoramos a Dios, alabamos a Dios, exaltamos a Dios. Mire estas palabras: que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye, y abre, oh Jehová, tus ojos y mira y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Ni siquiera estaba pidiendo por él. Ellos habían venido para destruir a todos los habitantes de Jerusalén, y usted no ve que él dice: ven, sálvanos. No, ellos han venido y te han ofendido a ti. Es verdad, oh Jehová, verso 17, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera o piedra. Por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de tu mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. ¿Qué tal esta oración? Reconociendo el poder de Dios, exaltando la gloria de Dios, reconociendo que solo hay un Dios que es creador. Es una oración hermosa, completa, perfecta. Y ante una oración así, esta fue la respuesta de Dios. Segunda de Reyes capítulo 19 verso 34. Acompáñame allí, por favor. Estas son palabras ya de Dios. Porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo eran cuerpos de muertos. Un ángel acabó con 185,000 hombres. Un gran ejército, aún para los tiempos modernos. Dios pelea por su pueblo, y la oración puede mover la mano de Dios. Así que si bien se nos ordena orar, nos conviene orar, y no orar de cualquier manera, sino orar sin cesar. Esto es constantemente. No limite la oración a un solo momento de su vida. Qué bueno si usted puede apartarse 1 hora, 2 horas en un lugar solo, tranquilo,
en una madrugada o en una noche o en una tarde, qué sé yo, en el momento que el Señor le permite. Es maravilloso si lo puede hacer, pero no limite la oración solo a ese momento. Viva una vida constante en su mente. Mientras usted recuerda las promesas de Dios, allí está orando. Mientras usted está entonando un cántico espiritual, un himno, un salmo, usted allí está orando. Mientras usted está obrando, mientras está haciendo lo correcto y lo recto delante de Dios y de los hombres, es una vida de oración con sus obras. Cuando buscamos el significado de lo que es una vida de oración, no hay mejor ni mayor ejemplo que la vida de Jesús. Jesús oró y lo hizo fielmente durante todo su ministerio terrenal. Él es Dios. Pero en ese momento de su encarnación, mientras estuvo en su ministerio terrenal, Él habitaba en comunión constante con el Padre. Y sabe, los evangelios están llenos de ejemplos de la vida de oración continua de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, Él oraba de mañana. Marcos 1:35, muy de madrugada, dice, levantándose muy de mañana, saliendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba en un lugar solito. Se iba en la mañana, en la madrugada. Pero también nuestro Señor oraba de noche. Mateo 14:23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Así que, como vemos, nuestro Señor oraba en la madrugada, oraba en la noche, y aún podía pasar toda una noche sin dormir orando. Lucas 6:12. En aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y aquí hay una clave. ¿A quién oramos nosotros? A Dios, al Padre. ¿En el nombre de quién? Del Hijo. ¿Y guiados por quién? Por el Espíritu Santo. Y vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Dirija su oración al Padre por medio de Cristo, a través de Cristo, no a través de sus méritos. Padre, aquí llegué porque soy yo. Reconozca que usted puede acercarse al Padre por la obra de Cristo. Jesús nos muestra que una vida de oración sin cesar es posible. Cada vez que vemos la vida de Cristo lo encontramos orando. Oró para obrar milagros. Juan 11:41 en adelante dice: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Allá hay una oración. Yo sabía que siempre me oyes, siempre. Era continuo, era constante, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y de allí hace el milagro, le manda a Lázaro que se levanta, y se levanta Lázaro. Para hacer milagro Jesús oraba. Oró también para escoger, para elegir a los apóstoles. Cada decisión importante del Señor estaba precedida de oración. Él no hacía nada, no se movía si no oraba, y era Dios. Mire lo que hizo para elegir los 12 apóstoles. Lucas 6:12 en adelante. En aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, a Jacobo y Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Para cada decisión importante Jesús oraba. Pero nosotros no somos así, debemos reconocerlo. ¿Cuántas veces hacemos cosas y al último al que le pedimos consejos al Señor
¿Cuántas veces usted no se ha metido en líos tremendos? Y déjeme decirle con todo respeto, usted no ha tenido en cuenta al Señor, y después cuando está en medio del problema, ahí sí, ay Señor, ayúdame, ay Señor, interven, ay Señor, y usted se acordó de Él antes de hacer lo que hizo. Jesús oraba intensamente, y mientras oraba aún sudaba, y su sudor en cierta ocasión llegó a ser como gotas de sangre. Lucas capítulo 22 versos 39 en adelante. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Esto es una oración con fervor, iglesia, con intensidad. Aun cuando estaba siendo crucificado, y mientras estaba en la cruz, vemos a Jesús orando. Lucas 23, 44. Y cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Así que hasta con el último aliento de vida oró. Cesar. Y usted, a lo largo de la historia, después de Cristo, la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia, se caracteriza por ser una iglesia de oración. Porque sin oración no hay vida cristiana. Y si no hay vida cristiana, no hay comunión con Dios. Y si no hay comunión con Dios, no hay iglesia. Sin oración a Dios, solo queda una vida religiosa, una vida vacía, una vida fría, llena de rituales y ceremonias sin ningún sentido. Porque si usted no ora, usted no está honrando a Dios, usted no está glorificando a Dios. Su vida entonces es hueca y vacía, y sus palabras serán como címbalo que resuena y como metal que retiñe, porque no tiene ningún propósito. Podrá aparentar una vida espiritual, pero si usted no ora, está muerto espiritualmente. Debemos orar, amados hermanos, porque Dios lo ordena. Debemos orar porque lo necesitamos, y porque solo a través de la oración sin cesar habitaremos continuamente en la presencia de Dios mientras estemos en la tierra. Debemos orar sin cesar, hermanos. Primero, porque a través de la oración glorificamos a Dios. Como dijo el Señor en Mateo 6:9: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Cuando usted ora, santifica, glorifica a Dios. Debemos orar sin cesar, porque al orar de esta forma, usted alcanzará comunión con Dios y recibirá el agua que calma la sed de su alma. ¿Sabe? Cuando miramos la vida de David, David fue un hombre que lo escogió Dios siendo un jovencito de tal vez 15 años. Fue perseguido. Aún su hijo se rebeló contra él. Se rebeló contra él el hombre que era su estratega, uno de sus mejores amigos. Pero lo único que hacía que la vida de David cobrara sentido y hubiera un propósito en la vida de ese rey era su relación con Dios. En Salmos 42 versos 1 y 2 dice David: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Esa era la pregunta de David.
¿Cuándo me voy a presentar delante de Dios? Era su deseo y su anhelo estar delante de la presencia de su Dios. ¿Tiene su alma sed de Dios o de qué tiene sed su alma? Su deseo debiera ser: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Ese debiera ser el anhelo de su corazón. Cada vez que tuviera una oportunidad en su vida, lo primero que debe llegar a su mente es: tengo un tiempo, tengo un espacio, es el momento de ir a presentarme delante de mi Dios en oración. Voy a aprovechar este momento. Mi esposo, puede decir usted, hermana, salió, mis hijos están estudiando, tengo una hora sola, es mi momento para presentarme y saciar la sed de mi alma. Pero en lugar de eso toman el control remoto, toman el celular. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante del celular? No, esa no es la vida cristiana. Oramos sin cesar, hermanos, porque es la forma que Dios ha provisto para que Él pueda responder a nuestras peticiones. Filipenses 4:6 nos dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Hay personas que viven angustiadas, hay personas que viven afanadas. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora de dónde voy a sacar? ¿Y ahora cómo voy a conseguir? No se afane. Si algo le falta, si de algo carece o tiene necesidad, no esté afanoso, sino vaya, oren para que sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, y luego dele gracias. Esto es, confíe en que su oración no se quedó allí en palabra, confíe en que su oración trascendió, llegó al trono de Dios y tendrá una respuesta concreta en su vida. Oramos sin cesar, porque es la forma de confesar nuestras culpas. Todos le fallamos a Dios, de palabra o de obra, de pensamientos. Y la única forma para que usted obtenga perdón es y ora, porque es el momento para que usted vaya delante de Dios, pida perdón y reciba el perdón. 1 de Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es a través de la oración. Cuando oramos sin cesar, expresamos el deseo de nuestro corazón. Damos gracias porque somos salvos. Cuando oramos sin cesar, manifestamos el anhelo de que Cristo venga. Mateo 6:10: venga a tu reino. Cuando oramos sin cesar, su voluntad se hace manifiesta en nuestras vidas y crecemos espiritualmente. Efesios 3:14: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ante quién oraba el apóstol? Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos.
todos, amén. Una oración. Amados hermanos, la orden del Señor es que oremos sin cesar, que oremos fervientemente y que lo hagamos en forma constante, como lo hicieron los profetas de la antigüedad, como lo hicieron sus apóstoles, como lo hizo la viuda ante el juez injusto. Que oremos sin cesar como lo hizo Cristo. Este es el mandamiento del Señor para el crecimiento de la iglesia, para el crecimiento espiritual. Primera de Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Gracias por seguirnos.